Hola a todos mis oyentes, en el día de hoy les traigo una nueva historia llamada, Yo renacía en el mundo de Naruto con un sistema de intercambio. Tras varios días de estar pensando, me decidí en subir esta nueva historia con el simple propósito de ofrecerles a todos ustedes un momento agradable. En resumen, todos nos embarcaremos en una emocionante historia ninja en el que poco a poco nuestro personaje principal irá aumentando sus habilidades y poderes. Sinopsis de esta nueva historia. El personaje principal de nombre, Riku. Trágicamente muere en un accidente aéreo. Riku, un hombre de no más 30 años soltero, se dirigía a Francia con motivos empresariales, pero inesperadamente en el transcurso del viaje ocurrió un fallo en el motor, que causó el rápido descenso del avión y para la mala suerte de Riku ese día perdió la vida, pero la vida aún le guardó una sorprendente sorpresa en el más allá. Y título principal. El renacer de mi alma en un mundo ninja parte 1. El día en que di mi último suspiro. Aeropuerto Internacional de las Américas. En los interiores del aeropuerto, se podían observar las cientos de personas caminando de un lado para el otro, algunos con expresiones emocionadas, otros con expresiones cansadas y algunos con expresiones de impaciencia. Una de esas expresiones la poseía yo en aquel aeropuerto. Hola, me presento, mi nombre es Riku, soy una persona originaria del país de España. Actualmente estoy viviendo en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Vivo solo en un apartamento, mis padres ya mayores de edad viven tranquilamente en mi país natal. Resumiendo, soy un hombre de 30 años que actualmente está abordando un avión para ir a Francia por asuntos de la empresa en la cual estoy trabajando. Ya sabiendo un poco de mí, ahora fijemos la atención al frente. Yo caminaba con calma a los interiores del avión, tranquilamente coloqué mi maletín encima de mis piernas y con calma esperé la salida del avión. Yo mientras esperaba, me puse a leer una pequeña novela ligera, el nombre de aquella novela es, Una vida en un año. Bastante interesante a mi opinión. Así transcurrió el tiempo entre lectura y algunos que otros bocadillos que amablemente me entregaba la azafata, y para cuando me vine a dar cuenta habían transcurrido varias horas. Me percaté de esto, gracias al aviso repentino de parte del capitán. Se les informa a los pasajeros que ya hace más de unos minutos entramos a territorio francés, por tal motivo se les avisa de la llegada a su destino. Tras el aviso del capitán, algunos de los pasajeros esbozaron sonrisas de emoción, incluyendo algunas personas que antes estaban durmiendo y que solo se despertaron para escuchar aquella noticia. Así continuó la aeronave volando tranquilamente por las esponjosas y blancas nubes, el azulado cielo y los brillantes rayos del sol. Pero aquella paz que rondaba aquella solitaria aeronave llegó a su fin cuando de repente humo comenzó a surgir del motor derecho del ala de la aeronave. No fue hasta pocos minutos después cuando uno de los pasajeros a bordo del avión notó la pequeña cortina de humo a través de los cristales. Alarmado, el pasajero dio a conocer el humo que brotaba del motor derecho del ala de la aeronave. Esto por supuesto puso a latir con rapidez y miedo cada uno de los corazones de los pasajeros de la aeronave, incluyéndome a mí. Momentos antes del aviso. Yo me encontraba con los párpados cerrados deleitando el rico sabor del té, recorriendo mis pupilas gustativas. En ese momento yo estaba totalmente relajado, hasta que alguien rompió mi espacio de relajación. Yo miré con una mirada analítica la expresión de horror y pánico que tenía uno de los pasajeros a bordo. Pero tras escuchar las breves y entorpecidas palabras de aquel hombre, mi rostro antes calmado y relajado pasó a uno de angustia y miedo, pero antes de que tan siquiera pudiera parpadear, miré con ahora claro miedo como el motor derecho de la aeronave explotaba furiosamente en una oleada de fuego. Esto desató el pánico entre los pasajeros a bordo del avión. En ese momento la voz del capitán no se hizo de esperar. Por favor, mantengan la calma. Lamentable les informo a todos los pasajeros que el motor derecho del ala de la aeronave ha sufrido un grave daño, por tal razón en este momento estamos descendiendo con rapidez al mar. Espero y me perdonen, pero creo que hasta aquí llegó nuestras vidas, tan solo me queda por decirles que lamento las muertes de todos y espero y encuentren la paz eterna en el cielo.
El capitán, tras terminar de decir aquello, cerró la línea de comunicación, a la atenta mirada de los 66 pasajeros a bordo de aquella aeronave. Cada uno de los pasajeros, en vez de gritar en ayuda, simplemente lloraron en silencio junto a sus familiares, esperando con tristeza y miedo sus finales. Y yo no era la excepción, ya que al escuchar el aviso del capitán incliné mi cuerpo con una mirada de resignación hacia atrás, y con una mirada de tristeza, saqué de mi billetera la foto de mis dos amados padres. Miré con algunas lágrimas saliendo de mis ojos, la brillante sonrisa de mi madre, y la tranquila y amorosa mirada de mi padre. En ese momento cristalinas lágrimas comenzaron a caer encima de la vieja foto, y esbozando una sonrisa pensé: les deseo, mis queridos padres, una próspera y feliz vida. Los quiero mucho, mis amados viejos. Solo esas palabras alcancé a exclamar, antes de que todo mi cuerpo fuese aplastado por el metal de la aeronave y la espesa masa de agua, y antes de sumergirme por completo en las profundidades del mar, un último suspiro salió de mi interior. Poco después mis párpados se cerraron por completo, dando a entender mi partida del mundo. En un lugar completamente oscuro, una esfera de color azul brillante, flotaba con un fuerte sentimiento de confusión. Aquella brillante esfera era Riku, en efecto yo. Yo miraba con extrañez y curiosidad mis alrededores. Solo oscuridad vislumbro mis inexistentes ojos y un repentino sentimiento de tristeza recorrió todo mi ser. Tras aquel repentino sentimiento de tristeza, todos los recuerdos de mi vida pasada comenzaron a inundar mis pensamientos y mientras recordaba mi vida y en la forma en la que la perdí, un pensamiento comenzó a rondar mi mente. ¿Entonces he muerto en verdad? Ese pensamiento comenzó a carcomer mi mente, pero ninguna respuesta apareció. Yo sin rumbo fijo comenzó a mover mi ahora esférico cuerpo, y mientras recorría aquel oscuro espacio iba pensando en varias cosas. Luego de haber recorrido por varias horas el vasto espacio oscuro, me encontré de frente a otra esfera flotante, pero esta esfera era de color blanco opaco. Por la falta de mi rostro no se pudo ver la expresión de asombro que poseía en ese momento, al ver a otra esfera en aquel vasto y desolado espacio. Yo con clara felicidad intenté acercarme a la opaca esfera delante de mí. Pero al hacer aquella acción miré con asombro como unas palabras aparecían en el interior de aquella esfera. Enfocando bien mi atención, miré con asombro la palabra, sistema de intercambio. Al ver eso yo intenté acercarme más a aquella esfera, pero al hacer aquella acción aquella opaca esfera se unió con fuerza a mí. Y en pocos segundos se unió por completo conmigo. Estando yo, nuevamente solo en aquel oscuro espacio. Pero inesperadamente sentí como todo mi ser retumbaba y repentinamente una voz surgió desde las profundidades de mi mente. La unión del sistema con el anfitrión ha sido exitosa. La cuenta de renacimiento comenzará en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ni siquiera tiempo me dio a formular una palabra cuando había sido forzado a ir a la inconsciencia. No sé cuántas horas habrán pasado, pero lo único que siento es una baba recorrer todo mi cuerpo, es algo que en verdad me asquea. Pero sin previo aviso una fuerza extraña me estaba empujando hacia un lugar en específico. Para mi mala suerte no pude oponerme y en pocos momentos sentí una fría brisa recorrer mi cuerpo, y varias voces se comenzaron a escuchar a mi alrededor. Yo como pude, comencé a abrir mis ojos y cuando los tuve semiabiertos miré sombras borrosas sujetándome, y en ese mismo momento me percaté de mi diminuto cuerpo. En ese mismo instante una voz profunda comenzó a hablar. El sistema de intercambio le informa al anfitrión que acaba de nacer como un bebé. Si desea ver más detalle diga, estadísticas. Yo tras escuchar nuevamente la extraña voz en mi cabeza me sorprendí levemente, y con curiosidad mentalmente exclamé. Sistema deseo ver mis estadísticas. Tras decir aquellas palabras el sistema automáticamente respondió. Ingresando a sus estadísticas. Nombre del anfitrión. El anfitrión actualmente fue nombrado con el nombre de Riku Uchiha. Antes de que el sistema continuara el informe exclamé con asombro. Oye sistema, ¿yo estoy sordo o ya se te zafó un tornillo? ¿Cómo que Riku Uchiha? ¿Acaso he renacido en el mundo de Naruto?
El sistema automáticamente, tras escuchar las cuestiones de su anfitrión, respondió. En efecto, joven Riku, usted ha renacido en el mundo 322 llamado Naruto. Usted ha nacido en el clan Uchiha ubicado en la aldea oculta entre las hojas en el País del Fuego. Si le ha sido de utilidad la información, le pido que me deje continuar con el informe de sus estadísticas. Yo con un poco de pena le permití continuar con el informe de mis estadísticas al sistema, pero mi emoción era tanta que las personas a mi alrededor miraron la sonrisa plasmada en mi rostro. Continuando con sus estadísticas, joven Riku, su nivel actual es 1. Resistencia. 10, fuerza. 5, habilidades desbloqueadas. Ninguna, chakra disponible. 1000/1000, línea de sangre actual. 100% Uchiha. Dotes especiales. Inteligencia aumentada, avance aumentado, habilidades aumentadas. Control del chakra. 5, títulos. Ninguno. Por motivos de que el anfitrión aún es un recién nacido, algunas ranuras de sus estadísticas están bloqueadas hasta que se desarrolle por completo. Sabiendo eso, le informo al anfitrión que el sistema de intercambio es una inteligencia artificial que ayudará al anfitrión a desarrollarse por completo. De igual forma le notifico que hay una ranura de intercambio, es decir, los puntos de experiencia que el anfitrión recolecte, lo podrá usar para intercambiarlos ya sea por habilidades, poderes y objetos. Cuando el anfitrión desee entrar a la ranura de intercambio, solo tiene que exclamar mentalmente la palabra, mercado. Automáticamente se abrirá la ranura de intercambio. Riku. Agradezco la información sistema, pero tengo una última pregunta. ¿Cuáles son mis padres en este mundo? Tras mi pregunta, automáticamente el sistema respondió. Actualmente sus padres son Yami Uchiha y Tsunako Uchiha. Le informo al anfitrión que sus padres fueron asesinados por el desastre causado por el zorro de las 9 colas Kyomi. Riku. Yo, al escuchar las palabras dichas por el sistema, repentinamente abrí los ojos del asombro, ahora dándome cuenta de que un anciano de aspecto frágil me estaba cargando mientras corría hacia un lugar seguro. Aquel anciano corrió por varios minutos hasta salir de la destruida aldea, dirigiéndose de paso a las profundidades del bosque. En ese mismo momento una fuerte lluvia azotó con fuerza el bosque, causando que el panorama sufriera un cambio deprimente. Luego de varias horas la fuerte lluvia fue poco a poco reduciendo su intensidad, hasta desaparecer por completo, llevándose consigo las llamas que abrazaban la aldea escondida entre las hojas. En las profundidades del bosque, en una fría cueva, se encontraba un cansado y mojado anciano, encendiendo fuego, para poner en calor el pequeño cuerpo de su recién nacido nieto. Mientras el anciano colocaba al bebé cerca del fuego, este comenzó a soltar sollozos por la muerte de su hija. Aquel anciano en efecto era el padre de la madre del pequeño Riku. Su nombre era Saku Uchiha, uno de los miembros del consejo de anciano. Saku. No comprendo el repentino ataque del Kyuubi, pero lo que sí sé, es que mi nieto está ahora conmigo. Yo prometo proteger y criar a tu hijo, mi querida hija Yami. Tras aquella afirmación, el anciano Saku comenzó a recorrer las profundidades del bosque en búsqueda de algún animal, ya que el anciano Saku decidió vivir en las profundidades del bosque con su nieto, lejos del odio y codicia de los habitantes de la aldea. 4 años habían pasado desde que yo había renacido en este mundo lleno de anormalidades y cosas que la física no podría explicar. En las profundidades del bosque, cercanías a la aldea escondida entre las hojas, País del Fuego, una mediana cabaña se encontraba en el centro de aquel inmenso bosque. Y en los interiores de aquella medieval cabaña, un niño de cabellera larga oscura como la noche misma se encontraba sentado al lado de la chimenea leyendo varios rollos y libros. 2 de los rollos que aquel niño leía era sobre el control básico del chakra y su implementación en el cuerpo. El chakra es la energía vital que poseen todos los seres vivos en este mundo, aunque originalmente solo una persona poseía tal energía en el comienzo de la historia humana. El nombre del primer portador del chakra se desconoce aún para todos. Por otro lado, los 3 libros que estaban al otro lado del sillón eran, por decirlo así, ciencia común.
La portada del primer libro decía, pociones y plantas medicinales. La portada del segundo libro era, minerales y usos de los metales. Y la portada del último libro era, anatomía del cuerpo humano. Aquel joven que leía con tanta concentración era yo. Riku. Yo tras leer 2 rollos ninjas y el libro de pociones y plantas medicinales. Comencé a dirigirme a la puerta de salida. Mientras caminaba hacia la salida comencé a pensar en estos 3 años que llevaba viviendo en este inmenso y nuevo mundo. En los 2 primeros años de vida, escuché de parte de mi abuelo que el gran líder de la aldea oculta entre las hojas había tenido 3 hijos. 2 de sus hijos fueron considerados como los salvadores, pero el otro hijo fue considerado como la reencarnación misma del zorro de las 9 colas. Aquel pobre niño de nombre Naruto, lentamente fue odiado hasta por su propia familia, reduciendo al pobre Naruto a un rincón de la aldea, siendo el parea y la oveja negra de su propio clan. Yo por supuesto como en mi vida anterior luego del trabajo pasaba algunas horas viendo animes y algunos feed de esos mismos animes. Sabía que la vida de Naruto no será como en los cuentos de hadas. El abuelo también me contó sobre el porqué de mi apariencia. La razón es que mi otro abuelo no es nada más ni nada menos que el mismísimo Madara Uchiha. Yo al enterarme de aquello, no aguanté el asombro y quedé inconsciente por varias horas. Otra cosa era que gracias al sistema pude mejorar más rápido de lo normal. Gracias al bono de inicio que el sistema me otorgó, pude comprar por 1000 puntos de energía la habilidad de multiclones de sombra, y con 500 puntos más, pude comprar un aumento del 2% en mis reservas del chakra. Además que en estos 3 años el sistema ha desbloqueado una nueva ranura llamada, misiones. Esta ranura le otorga al anfitrión realizar actividades dadas por el sistema a cambio de puntos de energía y aleatorias recompensas. En estos 3 años en total he acumulado 2000 puntos de energía, y más de 20 misiones de nivel bajo. Ejemplo. Recolectar 10 tipos de plantas venenosas y 10 tipos de plantas medicinales. Me otorga una recompensa de 150 puntos de energía de intercambio, o más de 1 o 2 objetos aleatorios. Volviendo a la línea temporal presente. Riku. Yo tras haber salido de la casa comencé a caminar por el bosque, hasta toparme con un arroyo. En aquel arroyo se encontraba mi abuelo. La persona que me enseñó y crió en estos 3 años que llevo existiendo en este mundo. Yo al ver el abuelo pescando en el río con una lanza de mediano tamaño. Me comencé a acercar con una pequeña sonrisa. Ya estando cerca del abuelo exclamé. Oye abuelo, ¿puedo ayudarte a pescar? Saku. Al escuchar la suave y calmada voz de su querido nieto, volteó con una sonrisa y luego respondió a la pregunta de su nieto. Claro mi querido nieto. Te enseñaré la forma más efectiva de capturar peces, pero antes quisiera saber si terminaste tus deberes. Riku. Al escuchar la pregunta del abuelo yo con una sonrisa aún más notoria hablé. Por supuesto abuelo que termine mis deberes. Además abuelo te quería pedir que me liberes mis puntos de chakra, para que mi chakra fluya por todo mi cuerpo. Esto me facilitará el entrenamiento del control básico del chakra. Saku. Al escuchar las palabras de su nieto soltó un suspiro, ya que su nieto pese a su corta edad ya estaba pensando entrenar con el manejo del chakra. Pero con una sonrisa le respondió al ansioso nieto delante de él. Está bien. Liberaré tu fluyo del chakra, pero primero te enseñaré a cómo pescar, además te pido que no te apresures mucho ya que aún eres muy joven mi querido nieto. Saku tras decir aquello hizo una señal a Riku para que se entrara al arroyo. Riku. Yo con una expresión de satisfacción por la respuesta del abuelo, me comencé a quitar las prendas y luego de quitármelas, con un gran salto me entré a las cristalinas aguas del arroyo. Esta acción de mi parte, causó que los peces se espantaran y salieran huyendo XD. El abuelo Saku, miraba esto con una sonrisa de diversión. Y así abuelo y nieto se pusieron a pescar hasta caer el sol. A la mañana siguiente. En un improvisado campo de entrenamiento cercano a la cabaña de Saku y Riku. Estos antes mencionados eran los que se encontraban en aquel campo de entrenamiento. Saku. ¿Estás preparado mi querido nieto?
Espero y hayas comprendido cómo dejar fluir tu chakra a través de tu cuerpo con los rollos que te regalé ayer. Riku. Sí, abuelo. He comprendido y memorizado los rollos que me diste ayer, así que comencemos, abuelo. Riku, tras afirmar la pregunta de su abuelo, se colocó en forma de loto y esperó a que su abuelo hiciera el proceso. Saku, al ver que su nieto estaba listo, comenzó a sacar una oleada de chakra lo suficientemente poderosa como para liberar los puntos de presión en el cuerpo de su nieto. Riku. Yo esperaba con calma que el abuelo iniciara el proceso de liberación, pero repentinamente el sistema dio una notificación. Sistema. Nueva misión. Libere la energía dentro de usted y comience su camino hacia la grandeza. Recompensa, 200 puntos de energía, más una bolsa con grandes cantidades de kunais y shuriken. Tiempo límite. Ninguno. Riku. Tras escuchar la nueva misión del sistema, esboce una pequeña sonrisa que el abuelo no notó. Y en ese mismo instante el abuelo Saku colocó su palma abierta en mi espalda, liberando de paso una oleada de un poderoso chakra verdoso dentro de mi cuerpo. Yo sentía un cosquilleo recorrer todo mi cuerpo, y algunos crujidos sonaron por todo mi cuerpo indicando la liberación de mi chakra. Y en pocos minutos el abuelo Saku tuvo que alejarse un poco, ya que una cortina de chakra comenzó a rodear el cuerpo de su nieto. Saku con asombro miraba las grandes cantidades de chakra que poseía su nieto. Saku, tras ver la poderosa liberación del chakra de su nieto, tuvo que cargar al mismo, ya que había caído inconsciente al suelo. Saku miraba con notorio orgullo a su pequeño nieto de tan solo 3 años. Saku, la verdad, creía firmemente que en el futuro su nieto sería incluso más poderoso que su otro abuelo, Madara Uchiha. 2 años más habían transcurrido en el mundo. En los interiores de la aldea oculta entre las hojas País del Fuego, un niño de cabellos rubios de unos aparentes 5 años corría con heridas profundas por un tenebroso bosque. Se pensaría mal al decir que un niño de tal edad estuviera en esa situación, pero los causantes eran las personas que lo habían traído al mundo. Aquel niño siguió corriendo con lágrimas cayendo por sus azules ojos, y tras unos minutos más de estar corriendo el pequeño pelirrubio cayó inconsciente en el suelo, lastimándose de paso aún más las heridas en su pequeño cuerpo. Varios minutos habían pasado desde que aquel extraño niño quedó inconsciente en las profundidades de aquel extraño bosque. Pero no tardó mucho hasta que un cierto niño de cabellera larga oscura recogiera el inconsciente cuerpo del pelirrubio, para respectivamente llevarlo a una dirección desconocida.